Welcome to the first virtual book fair Australia. Now we are going to present de cómo anudarse los zapatos frente al espejo fragmentado. Thank you to follow this presentation and go ahead. Liliana Bianco. Liliana, good morning, good afternoon, good evening. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde se comunique tu público. ¿Qué tal, Liliana? Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, José. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en donde te encuentres. Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores de la feria, a César y Alan, por este espacio para poder presentar este libro tan interesante, y a Anca Ediciones por su auspicio. Estamos hoy aquí con Francis y su libro, que tiene un título muy particular. Bienvenida, Francis. Hola, un saludo para todos los que nos acompañan en esta noche de poesía. Siempre que la poesía nos toca, todo se vuelve magia. Feliz de acompañarles desde territorio muisca ancestral. Para que la conozcan un poquito más, Francis Liliana Díaz Rosso es de Facatativá, Cundinamarca. Estudió lengua castellana y comunicación en la Universidad de Pamplona, norte de Santander. Activista política en defensa de los derechos humanos y del ambiente. Subdirectora de la Corporación Cultural Ichaguaya. Integrante de la comunidad muisca. Organizadora del primer y segundo encuentro internacional de escritores Facatativá en el año 2012 y 2013, con la Corporación Cultural Ichaguaya, miembro del colectivo literario, poetisa, del proyecto Dupla Poendemia Literaria, de la Corporación Lesoa Hijos de Manjuy, y del equipo editorial de la revista latinoamericana de literatura Mal de Ojo. Primer lugar en la sexta Semana Cultural Internacional Facatativá, ha participado en encuentros nacionales e internacionales. Destacan los de Manabí, Ecuador, Chañaral, Chile, Feria del Libro de La Habana, Cuba, desde el 2011, Festival de Poesía de La Habana 2012. Mención honorífica otorgada por la Casa del Poeta Peruano. Representación Chile. Concurso Hispanoamericano de Poesía Gabriela Mistral, 17º Encuentro Internacional de Poetas, Zamora, Michoacán, México 2013. Festival Internacional Jauría de Palabras 2021, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Obra titulada De cómo anudarse los zapatos frente al espejo fragmentado, fue publicada por la editorial Novelarte en la provincia de Córdoba, República Argentina. No sé si aclaré que Francis es colombiana, porque dije la ciudad, pero no todos saben quizá dónde quede, ¿no? Yo porque la conozco de nombre nomás, ojalá algún día pueda visitarla. Bueno, Francis, de cómo anudarse los zapatos frente al espejo fragmentado. Ya empezamos con un título que rompe los esquemas. Contame un poquito, o contanos, mejor dicho. Me parece que una de las cosas más dificultosas es nombrar un libro, además porque ya me habían publicado una plaquette de 9 poemas en Chile, perdón, y este viene a ser realmente mi primer libro, y ya, digamos que todo, juntar los textos, darles un orden, que además en eso tuvo que ver mucho mi prologuista, que es argentino también. Eso era una tarea que, digamos, se hacía con cierta facilidad, digámoslo, ¿no? Pero cuando él me dice, y el nombre del libro, fue como que me quitaron el piso. Yo dije, el nombre del libro, ¿no? Y por ahí pensaba, algunos amigos que me habían leído me dieron pistas, ¿no? Fran, hablas mucho del camino, hablas mucho de los zapatos. Y yo venía pensando en todas las yo que habitan, que se encuentran en ese libro, ¿no? Y al final, un poco leer tus propios poemas es verse al espejo, ¿no? Y entonces fue como entrelazar todo esto que ellos me habían dicho y lo que yo venía sintiendo y pensando, que da con el título del libro, que además sé que está súper largo, pero es un poco también para juntar todo eso, ¿no? Porque el libro es muy diverso, es todas las yo posibles, ¿no? Sí, así es. Y las que va y demás también, ¿no es cierto? Que todavía no se fueron al papel. Por ahí que se insinúan apenas, claro. Claro. Ya en tu dedicatoria
dedicás a tus ancestros, esos que andan por mi sangre y que observan desde las estrellas, a mis progenitores, porque sirvieron de vehículo para que encarnaran este cuerpo y juntara estos versos, sobre todo a mi madre, que nunca ha dejado de dar todo por nosotras, aún poniéndose de lado, a tus hijos, Dana Lucía, Isamil y Esua, por impulsar cada uno de mis días y creer en mi locura como motor de vida, a los amigos y amigas que creyeron en estos poemas, que estos poemas pueden tocar el corazón de algunas gentes, a las mujeres que pueblan esta tierra y con las que luchamos diariamente para construir un mundo más equitativo y educar hijos e hijas capaces de sobrevivir a la barbarie y sembrar amor en medio de las tinieblas. Me impresionó mucho tu dedicatoria, y entonces cuando uno lee tu dedicatoria ya más o menos se perfila que vas a hablar de la mujer. Yo mujer, ¿no? En tu mujer. Léenos un poema. No quiero hablar todo el tiempo yo. Quiero hablar tu obra. Claro que sí. Bueno, el primero del libro. Bien. Reflejo. El fondo del estanque titila. Es el reflejo de un rostro que cayó en su superficie. Nadie ha visto ahogarse una lágrima en el océano. Nadie puede dar por sentado el origen de sus aguas. Sin embargo, yo especulo que es el llanto de un hombre con los ojos desgastados, cansado de buscar fuera lo que solo se halla dentro. Todos, absolutamente todos los llantos son inútiles. ¿Quién puede vaciar el océano y a dónde? ¿Qué peces se atreverían a mutar a mariposa para salvarse del rostro que les mira en la superficie del estanque, que no es mar, que no es río, sino las pupilas de unos grandes ojos tristes? Qué maravilla lo que haces con las imágenes, ¿no? La gota de agua. ¿Quién puede ver una lágrima en el medio del estanque? Imposible, porque ya se unió a un universo más grande de sus iguales. A mí me gusta mucho porque tus poemas tratan lo cotidiano con una belleza y unas imágenes que salen de adentro tuyo tan frescas, tan lindas. La verdad que a mí me estremeció leer tus poemas, me gustó muchísimo, quizá porque me identifiquen algunas cosas que no son iguales, porque todos somos diferentes y las vivimos diferentes, ¿no? Pero creo que así como a mí me impactaron y me llegaron al corazón, vas a llegar a muchas gentes. Sí, señor. Así que bueno, compartime otro. Bueno, ahí se va intuyendo un poco los lugares, ¿no? Porque no escribimos siempre desde el mismo lugar ni desde la misma emoción. Y no siempre estamos tristes tampoco, ¿no? Aunque la poesía estalla cuando estamos tristes, también hay otros espacios que la posibilitan. Y eso me parece súper, súper importante. Al otro lado del tiempo. Al otro lado del tiempo, la vida permanecía suspendida del sueño. Inmóvil, en el filo del abismo, la distancia de los mundos se hace corta. Las montañas líquidas surcan rincones infinitos y hasta los suspiros languidecen al susurro de la brisa tornasolada, hasta que vino el desarrollo y cubrió de adoquines y rascacielos la apacible vida de los dioses. Muchos opinamos que la revolución industrial no nos trajo ningún beneficio. Pero bueno, vos acá haces un planteo, ¿no? El progreso trajo los rascacielos y los adoquines, y entonces la naturaleza quedó en un costado. Yo sé que vos sos muy respetuosa de la naturaleza, porque vos tenés unos orígenes que tienen que ver muchísimo con la tierra. Contanos un poquito de esto, de cómo genera en vos la poesía, qué es lo que te mueve a escribir estos poemas tan sentidos y tan personales, ¿no?
porque acá hay mucho sentimiento puesto. Bueno, mira, yo siempre apelo a un fragmento de una canción de Silvio Rodríguez que dice que yo también escribí de cosas del amor, ¿no? Y después me di cuenta que afuera había una realidad y que también no solo te toca y necesitas contarla, es que es un deber contarla. Yo nazco en territorio muisca ancestral. Bogotá es de origen muisca, fíjate, el Bacatá se llamaba en lengua muisca, y la ciudad se nos metió al territorio. Y Bogotá es la ciudad del país en la que convergen todas las posibilidades de este país. De cualquier región, ahí están, en la capital, como ocurre por ahí que en todas las capitales del mundo. Y la memoria del territorio y la energía del territorio y los que habitaban el territorio, el himno de mi municipio, de mi ciudad, dice a las tribus de muiscas extintas. Y yo digo, ¿y entonces yo qué soy? Si me miro en el espejo y no soy blanca, no tengo rasgos anglosajones, por ahí que claro, no puedo negar el amestizamiento, está ahí, pero mis rasgos aún se mantienen con los seres que habitaron esta tierra. Mi ADN mi sangre tiene un 60% de sangre nativa. Claro, las demás culturas nutrieron y trajeron otras cosas. Lástima que el método no fue el que hubiésemos querido. Pero yo me aferro a eso. Creo que es importante devolverle a los lugares su memoria, porque cuando le negamos la memoria a los lugares, es cuando los lugares entran en desarmonía, dicen los abuelos, ¿no? Si yo te reconozco a ti, si hasta no saber tu nombre no te puedo reconocer, no sé quién eres. Cuando yo menciono tu nombre, te estoy dando un lugar, te estoy dando un reconocimiento. Lo mismo pasa con los territorios. Y yo no puedo abstraerme de esa realidad. Muy bien. Es así nomás. Uno tiene una historia y la memoria yo creo que de alguna manera se impone, aun cuando uno no la piensa en forma consciente, porque como vos decís, corre por la sangre, ¿no es cierto? Es decir, es algo que las memorias de nuestros antepasados están presentes en nosotros, no se han ido, siguen presentes aquí. A mí me gustó mucho un poema que dice: escribo un poema, sentada al borde de la cama. Ahí se me sale el feminismo, así, con todas, ¿no? Porque es cierto que la literatura, como la mayoría de los espacios, está cargada de testosterona. Hay muchos hombres en la literatura. No estoy diciendo con esto que esté mal. Estoy diciendo que las mujeres no hemos tenido un lugar que se corresponda con todo lo que hemos tenido para decir en siglos. Tarde en la historia de la humanidad tuvimos acceso a la lectura y a la escritura, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, para poder ser una intelectual, se hizo monja. Imagínate. ¿Cuánto tenemos las mujeres por decir en pleno siglo XXI? Siglos y siglos de silencio y de sumisión. Y en este poema un poco digo en qué momento yo puedo escribir, porque igual tengo unas dinámicas de vida que son muy rígidas, ¿no? Que me ponen en un lugar que he aprendido a amar, ¿no? También amo cuidar de mis viejos, de mis hijos, me encanta cocinar, pero casi que el tiempo que le damos a la lectura y a la escritura se lo estamos robando a lo cotidiano, a las responsabilidades y las obligaciones. Ojalá nos pagaran por escribir, ¿no? Sería lo justo. Pero mientras no sea así, tenemos que hacer lo demás. Y de eso va ese poema, ¿no? Ese es como una queja que por ahí también puede ser un poco jocosa, pero que en todo caso busca que quien escucha entienda que esa habitación propia sigue siendo un lugar necesario, ¿no? Sí. Así que si quieres, le leemos
Sí, por favor, me gustaría que lo leyeras, porque es algo que estimo a todas las escritoras nos ha pasado o nos pasa. Es decir, Escribo un poema. Escribo un poema sentada en el borde de la cama, invadida por ropa olorosa a lavanda que espera por ser doblada y puesta en su lugar. Intento un verso, mientras mi hijo de 4 años y medio grita que quiere su tetero. Me disgusto con el verso. Le digo que no es momento, que me falta lavar la loza, que el guisado de pollo empieza a oler en la cocina y no termino de preparar la sopa. El poema no me escucha, grita en mi cabeza. También grita mi hijo que le dé su tetero. Mi madre me pide que le corte las uñas de los pies. El poema no entiende. Le pido que espere, que ya regreso. Atiendo al niño. Pido a mi hija mayor que me ayude con su abuela. El guisado de pollo amenazó con quemarse, pero llegué a tiempo. El poema de nuevo me hostiga, me amenaza con irse. Para evitar su enojo, repito el último verso. Ya probé la sopa de sal y le puse los demás ingredientes. En la habitación del lado, un hombre ve las noticias en la televisión. Regreso a mi escritorio. Me siento frente a la computadora para continuar el poema. ¿El poema? ¿Qué carajo se hizo el poema? se fue. Sí, a todos nos pasa que si en el momento en que nos surge la idea, o en este caso el poema, si no lo escribimos en el momento después, es como que no lo podemos rearmar, porque no encontramos las palabras que nos surgieron en ese momento, no, y uno se empieza a pelear con uno mismo. ¿Cómo no lo pude anotar en ese momento? ¿Y por qué no pudiste? Porque tenías otras Claro. cosas. El poema se fue por el lavabo, se fue por entre la Adentro de ropa. se la entre comieron la- los chicos en la sopa. Así le es. vamos? Así No es. tenemos, el mismo Gabriel García Márquez decía que él sin Mercedes no habría podido escribir 100 años de soledad, porque ella se puso la casa encima. Sí, la realidad, y no quiero con esto violentar a nadie, pero la realidad es que los compañeros escriben porque hay una mujer, quizás no el 100%, ¿no? Tampoco, pero en una mayoría de ellos escriben porque hay alguien que está cocinando, que está limpiando, que está atendiendo a los chicos. Nosotros lo tenemos que integrar todo, ¿no? Sí, ese es un espacio que tenemos que ganar, Franz. Así es. Y de a poquito y ya no tan despacio, quizá imponiéndonos un poco. A veces uno cuando se empareja, hay reglas que no logra definir previamente, que son cosas que tendrían que hacerse así, ¿no es cierto? Es decir, porque uno está enamorado y entonces concede un montón de cosas y después no se puede retirar, porque ya las concedió. Y dice, Claro, pero ¿qué pasa? No te van a decir, ¿qué te pasa? claro, yo creo que tenemos que ir como rompiendo esas estructuras, porque además nuestros hijos van creciendo en esa dinámica que naturalizan. Y también Sí. su propia vida queda metida en esa burbuja. Por eso es tan importante que nosotras lo hagamos distinto, para que ellas puedan hacerlo. Yo les digo a mis hijos, yo no te voy a hablar que los sueños se pueden realizar sin que tú veas que yo hago los míos, porque si no te estoy mintiendo, es pura retórica. Sí, es ¿no? pura retórica. Sí, es así. Además los niños ven más de lo que escuchan, es decir, uno tiene que marcar con el ejemplo, no con la palabra, porque la palabra, si no va unida al ejemplo o si no va unido a la acción, no sirve. Claro, además a mí ellos me aterra escuchar a los padres, madres decir, estudia para que hagas todo lo que yo no hice. No, tú date la oportunidad de hacerlo. ¿Cuántas personas no se gradúan de la universidad a los 70 años, entran a hacer la secundaria a los 50? Si lo quieres hacer, lo haces, ya, no pasa nada. Nunca es tarde si realmente abrazas esa posibilidad. Y si tus hijos ven que tú lo logras, ¿qué les pone el límite a ellos? nada, se dan cuenta que todo es posible, que cuesta trabajo, que no viene de regalo, pero que
Si uno se pone, puede lograr los objetivos y los sueños. ¿Qué otro poema te gustaría leer? El último. Me Bien. gustan tus colores. Los veo deslizarse por la comisura de mis labios, encandilan mis pliegues y se van metiendo sigilosos por mis poros. Cuando desnuda me pongo frente al espejo, me gusta vestirme con el recuerdo de tus colores. Siento cómo me andan por cada abismo, buscando dónde anidar los besos. Me gustan tus colores grises que dibujan mi rostro en tus pupilas cuando dices mi nombre. Los que enciendes en mi pelo cuando observo el mundo desde tu cúspide y gozosa desde ahí me lanzo al abismo de tu boca buscando tu centro de obsidiana. Me gustan tus colores tierra haciendo espirales en mi vientre, aterrizando en mi ombligo, portal de otras constelaciones. Amo tu color mar que se hace olas dentro de mi boca, humedeciendo todo en mis adentros. Me gustas tú y tus colores, vistos desde la ventana en pleno amanecer, deteniendo el mundo al observar el horizonte. Me gustan tus colores y tú y tus colores, en la mañana preparando el café, vestida de tus ojos. Me gustas, arcoíris levantado en mis montañas, cascada luminosa entre mis manos, laguna plata entre mis montes. Hermoso. ¿Cómo sentiste este logro de tener tu primer libro? Hay como, al principio cuando lo estás armando hay miedo, ¿no? Un miedo que es tonto. Los miedos un poco son una manera en la que te controlan, ¿no? Y una inseguridad que no debieras tener al final, después de haber leído los poemas y de haber recibido como tan bonitas apreciaciones o tan generosas como el que te dice, tal vez le sobra esto, también tal vez aquí hay un lugar común, porque también de eso se trata. Pero lograrlo y tener la posibilidad de publicarlo y además publicarlo fuera, un poco recordando aquello de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Eso te da una emoción que se parece a pocas cosas, porque además eso te permite ir a buscar tu libro, que para mí cada viaje es una aventura cargada de 1000 cosas. Entonces es como un alumbramiento que se dice constantemente y suena cliché, pero en realidad es un poco eso también. Y ya cuando lo tienes dice, bueno, ¿y qué sigue? Hay que ir pensando en el siguiente. Pero además porque la poesía se convierte como en una manera de salvarse del espanto, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, escribir sobre erotismo también porque el cuerpo se nos negó, ¿no? El cuerpo también es una reivindicación, el placer, amar o no amar, el sexo con o sin amor, el cuerpo, que es tan natural. Siempre digo que así como bañarse, lavarse los dientes y otras cosas, hay que hacerlo también disfrutar del cuerpo, ¿no? Bien. Yo opino igual que vos que el arte es lo único que nos puede salvar de esta vida así rutinaria y de una realidad que no nos gusta y que nos va a ayudar a cambiar esa realidad, cada cual desde su forma de expresarse, ya sea a través de la palabra, de la pintura, de la danza, de la música. Son cosas que elevan el espíritu, el alma y te conectan con tu interior. Como decías en uno de los poemas, ¿no? El hombre que busca afuera lo que tiene dentro, lo que tiene que buscar adentro. Yo una vez conocí un maestro que decía, pregúntale al bosque y el bosque te responderá, pero estate atento a escucharlo, porque si no, no vas a encontrar la respuesta. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo la presentación de tu libro, el haber confiado en mí, lo disfruté muchísimo, creo que ya te lo dije, y te dejo unos minutos para despedirte de nuestros oyentes y videntes, porque nos han visto también,
y si querés dejar algún mensaje, y si no ya cierro. Bueno, yo creo que en tiempos tan aciagos como los que vive el mundo, la poesía es necesaria. Pero no solo la poesía que se escribe, sino que nuestra propia vida sea un acto poético, que vivir se convierta en una manera de abrazar al otro, de contener al otro, de perdonar al otro. Por ahí, si no estamos de acuerdo con ese otro, entender que también tiene derecho a su propia realidad, a su propia mirada del mundo, pero que siempre entendamos aquello que para muchos se quedó en una palabra escrita en la Biblia, aunque no soy religiosa, ¿no? Amaos los unos a los otros. Facundo Cabral decía que hay una única religión y es el amor. Él lo tenía claro, él entendió esa palabra. Y yo creo que es lo que nos corresponde, ¿no? Y es lo que podría decir el mensaje al mundo, ¿no? Hombres y mujeres, entendamos que esto que nos contiene, que es nuestra tierra, puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la madre tierra y por eso hay que cuidarla. Así que creo que lo más importante al final es eso. Ante los ruidos de metralla, la poesía, ante el racismo, ante la homofobia y todos estos inventos crueles del ser humano, la poesía, el abrazo, el afecto. Porque El en amor. últimas, el que actúa con amor no hace daño. Muchísimas gracias, Francis. Yo vuelvo a agradecer a los organizadores de la feria por este espacio para poder presentar tu libro. Agradezco a Anca Ediciones su auspicio y quiero agradecer especialmente a José, quien nos está haciendo el apoyo logístico de esta presentación. Mientras tanto, invito a los que nos están escuchando a que sigan con las propuestas de esta feria, donde van a encontrar cosas muy, muy interesantes como la que acabamos de presentar. Muchísimas gracias. Gracias Liliana, gracias Francis, gracias, buenas noches. Gracias Feliz a noche. vos, José. Hasta luego. Hasta luego.